En Juan capítulo 21 iniciamos en el versículo 1 y dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Cuando dice Juan que después de esto, es después de la resurrección y de las apariciones que ya vimos en el capítulo 20. Cuando habla de manifestarse, es porque el Señor Jesús se les revela a los discípulos. Y recordemos que al decir otra vez es porque fueron varias veces. Según Hechos capítulo 1, lo hizo durante 40 días, dándonos a entender que lo hacía cuando el Señor Jesús creía que era necesario para ellos. Y en este caso nos aclara Juan en este versículo 1 que era sus discípulos. Era exclusivamente para ellos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, del versículo 4, en la parte B al versículo 8, comillas, leo textualmente: y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, vemos que la actividad del Señor Jesús en estos 40 días no fue poca, y todo para beneficio de los discípulos, pero también recordándonos que dejó suficientes testigos del hecho de la resurrección al verlo resucitado. Cuando dice que se manifestó, recordemos, es que se les reveló a sí mismo. ¿A quiénes? A los discípulos, entre ellos Juan. Entonces, en esta ocasión, dice que se les manifestó de esta manera. Versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Nuevamente aparece Pedro mencionado en primer lugar. Todos reconocen su liderazgo. En este grupo estaba Tomás, ya hablamos suficiente acerca de él en el capítulo anterior. A Natanael lo menciona Juan en el mismo Evangelio, en el capítulo 1. Y cuando se refiere a los hijos de Zebedeo, se está refiriendo a Jacobo y a Juan. Juan, el que escribe el Evangelio, y a su hermano Jacobo. Y otros 2 discípulos de los cuales no menciona el nombre. En total, pues, vemos que eran 7. ¿Qué estaba ocurriendo en esa ocasión? Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Aunque, como lo vimos en el capítulo anterior, lo habían visto mínimo en 2 ocasiones, todavía estaban desorientados, no sabían qué hacer. Y vuelve a pescar, su oficio original. El nosotros también vamos contigo, es que de un día se quedaron para otro sin saber qué hacer. Y además no estaba el Señor Jesús para indicarles qué era lo que tenían que hacer. Qué tremendo, debió haber sido muy impactante todo esto que ocurrió en la vida de los discípulos. Juan nos adentra en esta situación. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, dice la Escritura, no pescaron nada. Es que la noche era el mejor momento para pescar, más que nadie ellos lo sabían. Sin embargo, fue infructuosa. Para acabar de ajustar, parece que habían perdido la práctica en su oficio habitual, aquel que dejaron cuando se propusieron de sus vidas ser seguidores del Señor Jesús, cuando los hizo pescadores de hombres.
Y dice la Escritura, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Al amanecer, los observó toda la noche. Se les presentó sin ningún escándalo, sin ningún sonido de trompetas, en silencio. Estaba allí en la playa. Él pudo haber ido hasta ellos. Caminar sobre las aguas no era cosa extraña para él, pero simplemente los esperó en la playa. Ellos no sabían que era Jesús. Claro, allá a la distancia había una sombra que se movía en la playa. Estamos hablando de unos 90 o 100 metros, como el mismo Evangelio nos lo va a decir más adelante. O simplemente porque el Señor Jesús, en su apariencia de resucitado, solo se dejaba reconocer cuando Él quería. Las explicaciones muchas. Sin embargo, la situación era que no sabían que era el Señor Jesús el que estaba allí merodeando en la playa. Y les dijo, debió haber sido en altavoz, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¡Qué ternura! Eso nos recuerda lo que en la segunda carta del capítulo 10 a los Corintios, Pablo habla del Señor Jesús, de su ternura. No hay recriminación por estar allí en su oficio de pesca, solo hay ternura para ellos. ¿Tenéis algo de comer? Es más, Él es el que inicia la conversación. Y le respondieron, no. Parcos, secos. Es que no era para menos. La situación que vivían no era como para hablar mucho. Y dice la Biblia, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Recordándonos que el Señor Jesús todo lo sabe. Él es Dios. Es una orden sutil. Échenla a la derecha. Y hallaréis. No es un tal vez, es con seguridad. ¿Por qué Juan nos está narrando todo esto? Porque al parecer la vida tenía que seguir y ellos de algo tenían que vivir. Pues bueno, el Señor Jesús ahora, después de resucitado, viene a confirmarlos en aquello a lo cual los había llamado, así estuviesen desanimados, así estuviesen desorientados, la misión seguía siendo la misma. Entonces la echaron, la red, y dice la Escritura, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Obedecieron la orden de aquel extraño que estaba en la playa. Estos profesionales y conocedores del oficio están a la merced de lo que venga, completamente inseguros. Pero resulta que ahora ya no pueden sacar la red porque pesaba mucho, había gran cantidad de peces. Es que Dios es el que provee, aún en medio de la oscuridad, aún en medio del desánimo, aún en medio de la decepción, aún en medio de la tristeza, aún en medio de la incertidumbre. Dios es el que provee. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, el más despertico del grupo, Juan, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Juan, el que siempre era pronto a creer, el que siempre era activado por la fe en Cristo Jesús, es el primero que reacciona. Claro, no podía ser otro. Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Mira que la fe de uno activa la fe del otro. Esto es importante. Con razón el Señor Jesús siempre procuró que sus discípulos anduviesen mínimo de 2 en 2, porque cuando el uno cae, el otro lo levanta. Cuando el uno se desanima, el otro lo anima. Cuando el uno olvida las promesas de Dios, el otro se las recuerda.
Entonces este Pedro, activado por la fe del mismo Juan, dice que se ciñe la ropa, ya que pues por motivos de pesca uno no va a pescar de saco y corbata, pues ellos se despojaban por lo menos de sus vestiduras exteriores, y dice que se echó a la mar, el arrojado Pedro. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Pero no era en esta ocasión para huir de Jesús, era para ir hacia Jesús. Mientras que en aquella ocasión, cuando le negó, se estaba alejando de él, ahora se acerca. Es que, entre otras cosas, ¿a dónde más podemos ir los discípulos del Señor? Cualquiera sea nuestra situación. Y continúa Juan narrándonos y dice: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. La embarcación se ve que era de las pequeñas, no las grandes, porque llevaban por fuera la pesca que habían realizado. Además, como pesaba mucho, no la pudieron subir. Entonces la llevaron por fuera del bote, de la barca. Ya vimos que unos 200 codos equivalen a 90 o a 100 metros. Eso es también lo que nada Pedro a toda velocidad, rompió el récord en aquella ocasión. Al descender a tierra, dice la Biblia, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús recordándonos su autonomía. Nosotros somos los que necesitamos de Él, no Él de nosotros, pero insiste en trabajar en equipo con nosotros. Él no necesita de nuestras cosas, no necesita de la barca, no necesita de la red, no necesita del equipo, no necesita compañía para pescar, no necesita quien le indique dónde están los peces, pero insiste en trabajar con nosotros. Entonces, Dios se muestra como proveedor, aún después de la resurrección. Es posible que su cuerpo resucitado no necesitase comer, pero el de los discípulos sí. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Es más, hasta quiere cocinar para ellos. Se los va a hacer. Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Qué agilidad la de Pedro. Grandes peces porque el Señor les había dado lo mejor. Y 153 porque esa es la pesca ideal de todo pescador, que su red se llene a reventar. Hay muchos. Hay demasiadas apreciaciones acerca del significado del número de los 153, así que no vamos a añadir otra especulación. Simplemente son muchos peces, grandes, enormes, y la red está a punto de reventar. Sin embargo, no se rompió, dice Juan. El Señor Jesús está con ellos y los está afianzando en Él. Les está recordando que Él no cambia, aún después de la resurrección. Bien dice el 13:8 de Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay sombra de variación en Él. No podemos siquiera pensar o dudar de que hoy el Señor Jesús esté pensando una cosa y mañana otra. Él no es un dubitante. Él es el autor y el consumador de la fe. Y continúa narrándonos Juan. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor Jesús. Un desayuno nutritivo y sano. Pan y pez. Recordándonos entonces que hay tiempo que sacar para cuidarse. La hora amerita que nos cuidemos, la hora amerita que nos alimentemos, la hora amerita
que recordemos que debemos estar fuertes para realizarla. Aquí el Señor Jesús los llama pescando, como al principio, como cuando llamó a Pedro, como cuando llamó a Andrés, a Jacobo y a Juan. Estaban en sus barcas, en plena acción. Ahora ninguno se atreve a preguntarle quién es. Es que estaban ante una metodología desconocida para ellos, la metodología del resucitado. Pero en sus corazones sabían que era el Señor. ¿O no, mi amigo y mi amiga? Uno cuando sabe por allá adentro, sabe, que es el Señor. ¡Qué maravilla! Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Pero eso sí lo conocían. ¿Cuántas veces no habrían visto al Señor ellos en aquellos meses y meses de entrenamiento anterior? Cómo el Señor se encargaba de cuidarlos, no solo a ellos, sino a multitudes. Les dio. Juan nos recuerda que eso nunca va a cambiar. Él es el dador, nosotros los receptores. Y les dio pan y pescado, lo necesario para alimentarse en aquella mañana. Dice Juan, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Juan es muy detallado. El Espíritu Santo le interesa que a nosotros, a 2000 años de este hecho haber ocurrido, también nos queden muy claras las cosas. Podríamos pensar que esto es solo para los discípulos de hace 2000 años. Error. Porque recuerda que en este mismo Evangelio el Señor Jesús dijo que estaba hablando de aquellos que creeríamos en Él por el testimonio de estos. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, no antes, Jesús dijo a Simón Pedro. Esto nos recuerda que cuando uno está comiendo, está comiendo. Comer es comer. Y entonces dirige la atención hacia Pedro. Le llegó a Pedro el momento de cuadrar cuentas con el Señor Jesús. Con el Señor Jesús las cuentas son claras y el chocolate es espeso. Lo vimos en el capítulo anterior con Tomás. Veamos ahora cómo lo hace con Simón Pedro. A cada uno de nosotros el Señor nos labra con un cincel personalizado. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¡Wow! ¿Me agapas más que estos? Esto es lo que le está preguntando. ¿Qué le está queriendo decir? ¿Me amas más que a los discípulos? ¿O más que a los botes y a las redes de pesca? ¿O más de lo que estos me aman? Sea cual sea la intención profunda, es que Dios necesita ubicar a Pedro en el sitio donde lo había colocado y en el cual ahora Pedro parece no sentirse muy cómodo porque mejor ha decidido ir a pescar. Al fin y al cabo era algo que medio conocía, lo había hecho toda la vida. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Entonces empieza a ubicar a Pedro porque Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Eso lo sabes tú. Es lo que está diciendo Pedro. Porque yo a la verdad, como estaba de seguro antes de negarte, ahora no lo estoy tanto. Porque aún amándote tanto, te negué. Pero créame que lo amo, lo amo. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces ya no está diciendo, yo te amo en mis fuerzas, en esa seguridad que caracterizaba antes a Pedro. Ahora está descansando en la seguridad de que el Señor Jesús lo sabe todo. Primer gran cambio. Cuando reconocemos que Jesús es el que sabe. No solamente sabe si lo amamos, sabe
pescar mejor que nosotros, sabe escoger los botes mejor que nosotros, sabe dónde echar la red mejor que nosotros, sabe dónde están los peces que vamos a comer nosotros. Esa es la verdadera certeza. Centrarnos en Dios y que todo procede de Él. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dice, apacienta mis corderos. Es que este es tu oficio, Pedro. Tú ya no eres pescador de peces. Yo te escogí para ser pescador de hombres. Pero recuerda que son míos. Apacienta mis corderos. Apacentar es cuidar. Apacentar es alimentar. Apacentar es proteger. Apacentar es ser el pastor. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle, la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nuevamente le dice, ¿me agapas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. La misma dosis anterior. Ahora el asunto va más allá, porque Pedro usa la palabra filo en vez de ágape, porque recordemos que vimos algo en una de las cápsulas de Apocalipsis, que fileo también es una forma aún más tierna de ágape. Es una variación de suprema ternura. Ahora Pedro le está diciendo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente descansando en la sabiduría del Señor Jesús, no en la de Él. Entonces el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Ahora pasa de apacentar a pastorear. Y no les dice corderos, sino ovejas. ¿Por qué? Porque es que ese es el oficio al cual lo llamó el Señor. Son de Él, pero lo invita a pastorearlas en nombre de Él. Y aún viene una tercera. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En este caso el Señor Jesús es el que le dice, me fileas. Y entonces Pedro se entristece. Pedro se entristeció, dice Juan, de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? El sentido acá del se entristeció es que fue profundamente herido por la pregunta. Porque es que Dios necesita ir hasta el mismo fondo en donde le fallamos para sacar todo eso en lo cual nosotros, que nos creíamos tan seguros, nos dimos cuenta de que no éramos capaces de responderle al Señor según lo que le habíamos prometido. Entonces, así como 3 veces lo negó, el Señor 3 veces lo reafirma. Sí, así es con el Señor. Qué bueno que el Señor es el Señor y no nosotros. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y saben, sumisamente le responde al Señor. Este diálogo es íntimo y personal. El Espíritu Santo permite que Juan lo escriba porque fue testigo ocular de esta situación para que nosotros hagamos de él un patrimonio de cómo es nuestra vida con el Señor. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tienes el absoluto conocimiento. Es que tú sabes, nos recuerda que el trato de Dios con cada uno es íntimo y es personal. Y le dice que te amo, que te fileo. Pedro por fin había entendido que el único objetivo de haber sido redimidos,
de haber sido colocados del lado de la vida eterna es por ágape. Es que este es el centro del Evangelio. Mira que el Señor Jesús no le está preguntando, ¿sabes pescar? ¿Sabes dónde echar la red? ¿Te sientes muy triste? ¿Cómo te fue en el papel de cobarde? ¿De negarme? Nada. Lo único que al Señor le interesa saber, escuchen, es si lo amamos o no lo amamos. Es más, lo único que al Señor le interesa que nosotros sepamos es si lo amamos o no lo amamos. Él sabe hasta dónde le amamos o hasta dónde no. De hecho, Él sabe hasta dónde nos amó Él, hasta lo último. Pero lo que necesita el Señor Jesús que nosotros sepamos es hasta dónde le amamos. Ahora Pedro se da cuenta de que realmente él ama al Señor y que en eso, alrededor de eso, orbita toda nuestra relación con Él, del ágape. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Este uso indistinto de agapeo y de fileo muestra que Jesús quiere que Pedro sea consciente de que su amor por Jesús no tenga competencia con ningún otro amor o nivel de amor sobre todas las cosas o personas que rodeen su existencia. Además, quiero refrendar esto. Ese agapao y ese fileo es la única base sobre la cual se debe dar servicio de pastoreo y el apacentar las ovejas y los corderos de Dios que pueden serte encargados. Es más, vamos más allá. En esa misma dirección de agapeo y de fileo es que el Señor le está haciendo entender a Pedro que debe hacer con las personas que apaciente o con las personas que pastoree, que así como él en su negación del Señor Jesús salió huyendo y el Señor Jesús le siguió amando, esa es la actitud que todo creyente debe tener hacia su prójimo. No importa lo que te hagan, es lo que está diciendo Pedro, no podrás dejar de amarlas. Si te tratan bien, ámales. Si te reconocen, ámales. Si te tratan mal, ámales. Si no te reconocen, ámales. Si te reconocen, ámales. Y si te niegan, Pedro, ámales. Y esa es la base de esta relación. Pedro, ¿estamos claros? Estamos clarísimos, Señor. Pues bien, el Espíritu Santo le ha dedicado 17 versículos a esta situación con Pedro para enseñarnos a nosotros a través de todos los siglos cómo debe ser nuestra relación con Él, hacia Él y de Él. Además, con nosotros y hacia nosotros y por nosotros. Y hacia el prójimo en todas las circunstancias. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pongamos esto en el campo laboral. Una persona que haya fallado 3 veces de la manera en que Pedro lo hizo, con 3 memos ya le hubiesen recordado su situación porque la siguiente era despido. O tal vez no lo hubiesen colocado en el mismo cargo. Es más, ni siquiera lo hubiesen ido a buscar. Pero es que esas son relaciones de mundo caído, en el cual se trabaja por logros. Pero es que esto que nos está mostrando el Señor Jesús acá son las relaciones de reino en las cuales se funciona por ágape. No más. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y continúa. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pedro, te ha llegado el momento de madurar, te ha llegado el momento de ser responsable con lo que te he entregado. Tus ímpetus han sido un estorbo para ti, para que puedas fluir en lo correcto,
en lo correcto de la vida espiritual. Ya no trates más de aconsejarme, Pedro. Recuerdan a Pedro aconsejando, Señor, que tal cosa no te ocurra. Deja ya de sugerirme. ¿A quién le he pedido consejo? O hasta de reprenderme, porque llegaron ocasiones en las que Pedro hasta reprendió prácticamente al Señor. Pedro, ya basta de cortar orejas, de creerte más fuerte que los demás. Ya basta de salir a pescar sin haberte dado esa orden. En fin, se acabó esa fuerza humana que no proviene de mí. Ahora tienes y debes fluir en la fuerza del Espíritu, que es la que realmente te hace victorioso en este caminar. Entonces, en esta ocasión, el Señor Jesús está ante un Pedro rendido. Y ahora puede sacar lo mejor de él para la eternidad. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Cuando ya seas viejo, está hablando del escenario de la madurez, espiritual, en donde se descansa plenamente en la voluntad de Dios y no en la de uno. Está hablando de extender las manos, porque el Señor Jesús estaba hablando aún del martirio de cruz que Pedro iba a pasar. Aún en esa incómoda cruz donde te tocará morir, estarás reposando en mí. Porque ejemplo nos dio el Señor de reposo en el Padre, aún estando en la cruz. Te ceñirá otro. Westcott, un historiador, dice: la crucifixión de Pedro en Roma está atestiguada por Tertuliano, otro historiador, y otros escritores posteriores. Orígenes más adelante declaró que había sido crucificado cabeza abajo a su propia solicitud, porque no se consideraba digno de morir como su maestro. Entonces, el asunto acá del servicio y del servir sobre el eje del ágape y del fileo es el fundamento en el cual el Señor coloca a Pedro para decirle: ahora sí estás listo. ¿Por qué? Porque en tus fuerzas no se puede. Y creamos que el Espíritu Santo nos está hablando a nosotros, a cada uno. Con su cincel personal te ha estado puliendo para llevarte a esta misma conclusión, que en palabras del Señor Jesús está colocando a Pedro. Esto dijo, está hablando ahora Juan, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Pedro anteriormente había dicho que era capaz de morir por Jesús y terminó negándolo. Pero ahora, la base del ágape y del fileo lo está capacitando para realmente servir a Dios, aún con su propia muerte. Esto nos da a entender que la disposición de Pedro no bastaba. ¿Sabe por qué? Porque la disposición de Pedro no estaba fundamentada en el ágape. Ahora sí, el Señor Jesús se lo ha mostrado y se lo ha demostrado. Y lo ha agapado y ahora le está diciendo que está listo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, el Señor le dice: sígueme. Al estar listo, ahora Pedro podía seguir al Señor de manera continua y habitual, no fluctuante, no más negaciones. Ahora los gallos podían cantar con libertad, porque no había un Pedro que fuese a negar. Necesitamos eso, ser vencidos y darnos por vencidos, ser estrujados, ser constreñidos por el ágape del Señor, para que podamos vivir una vida en victoria para Él, en ágape para Él, que a propósito el ágape era algo y es algo desconocido para el ser humano que no ha nacido de nuevo. Y dicho esto, añadió: sígueme.
Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, nuevamente Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Tal vez Pedro estaba pensando: pero Señor, si este es más espiritual que yo, él no te negó ni corrió como yo lo hice. Es más, estuvo al lado de la cruz, tanto que le pudiste entregar el cuidado de tu madre. Él fue el que primero creyó cuando fuimos a la tumba, con solo ver los lienzos y el sudario. Es más, él es el que acaba de reconocer tu voz. Yo estaba más embolatado que cualquiera. Es más, Señor, si lo comparas conmigo, ese Juan es una maravilla. Pero es que recordemos que no se trata de eso, ni se trata de compararnos. Siempre habrá alguien adelante, siempre habrá alguien atrás. En este madurar espiritual. Pero la pregunta de Pedro es sincera y amerita que el Señor se la responda. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Si quiero. Es que aquí se trata de lo que el Señor Jesús desea. Si quiero que él se quede, es decir, miren, en paisa, Pedro, eso no es cosa suya. A usted eso no le importa. Lo que yo haga con cada uno de ustedes es cosa mía. Yo veré qué hago con Juan. Sígueme tú. Acabamos de hablar de cómo el Señor le dice a Pedro de qué manera va a morir. Usted dirá por renovación del entendimiento, porque a propósito, aunque el Evangelio es supremamente emocionante, supremamente vibrante, nosotros ya hemos pasado y estamos en el campo de la resurrección y estamos en la esfera del apocalipsis y estamos en todo esto, pero el Señor Jesús quiere aclararnos esto a todos. Es que no era el martirio de Pedro el que lo hacía un mejor seguidor que los otros. No. Lo que estaba haciendo maduro a Pedro era haber entendido y aceptado la voluntad de Dios para él. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que entendamos y aceptemos la voluntad para cada uno de nosotros. Porque eso lo estará haciendo de generación en generación hasta su retorno. Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Si quiero que él quede hasta que yo venga, se ha prestado a una cantidad de conjeturas acerca de la vida del apóstol Juan. Pero menos mal, el mismo Juan es el que nos lanza la solución de esta inquietud. Porque dice: este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Errado, el Señor Jesús no dijo eso. Lo que el Señor Jesús está diciendo es: yo haré con él lo que yo quiera. Y Juan aclara en el versículo 23, parte B. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? No es asunto tuyo lo que yo haga con los demás. Y hoy también quiero decirles a ustedes que escuchan este mensaje, y me lo digo a mí en primera persona: no es asunto mío la forma en cómo el Señor trate con mis hermanos y hermanas creyentes. Son su propiedad, con su sangre les compró, para el Padre. Aunque somos un colectivo como iglesia, somos mirados como miembros y también de manera individual. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entonces Juan, finalizando esta preciosa narración que hemos seguido versículo a versículo durante estos 21 capítulos, dice: o sea Juan,
es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Puede dar testimonio porque estuvo ahí, desde el capítulo 1 hasta el 21. Y escribió estas cosas gracias a Dios, que escogió a Juan para escribir. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Los creyentes saben que Juan es digno de fe y de credibilidad. Generación tras generación, todos los que hemos renovado entendimiento durante todos estos siglos con este precioso evangelio, podemos dar testimonio en nuestro espíritu, guiados por el Espíritu Santo, de que lo que ha dicho es verdad. Pero también Juan se estaba refiriendo a los discípulos del momento, a los que con él vivieron estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y agrega, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Qué hermoso. Juan está reconociendo que no es el único que ha escrito acerca de nuestro Señor Jesús. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, es que son tan vastas, pienso, dice él, que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Así de innumerables. ¿Y saben cómo termina Juan su evangelio? Con un sencillo amén. Y a eso hoy respondemos nosotros. Amén, amén, amén y amén. Gracias, amado Padre, por permitirnos trasegar juntos, leyendo palabra por palabra este evangelio para renovar entendimiento. En esta primera ocasión, tu Espíritu Santo, que es Dios, nos ha guiado por Él mostrándonos muchas cosas y afianzándonos en la fe que por la gracia tú nos has dado en ti. Gracias, amado Señor Jesús, por dejarte conocer cada día más. Sí, a ustedes sea toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Permite que cada vez que pasemos por este evangelio maduremos más en el ágape y entendamos que, con razón, el versículo que hasta los no creyentes conocen, que es que de tal manera tú, Padre, has amado al mundo, que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera has agapado. Ágape, fileo, el eje de nuestra relación contigo. Amén, amén y amén.